Quiero, hermanos, una pequeña aclaración únicamente, hermano. Es el gobierno designado, hermanos. Como bautistas, hermanos, creemos que la iglesia se rige bajo un gobierno congregacional. Yo le invito, hermanos, a que los martes que estamos estudiando temas referentes a la iglesia, hermanos, a su práctica, a su gobierno, en distintos libros, vamos a iniciar el día 28, hermanos, si el Señor lo permite, el estudio de un libro que se llama Las llaves del reino de los cielos, de un escritor llamado John Cotton, hermanos, un congregacionalista, hermanos. Ojo, hermanos, este hombre no es bautista, ¿sí? No es bautista, es reformado, hermanos. La base del capítulo 26 que nosotros estamos estudiando el día de hoy, hermanos, referente al gobierno de la iglesia, es sacada, hermanos, de este escrito. Entonces, es necesario, mis hermanos, que como iglesia todos podamos estar los días martes, hermanos, ¿sí? Es necesario, hermanos, que los miembros estemos los días martes para conocer y aprender más de esto, hermanos. Pero hoy estamos viendo una parte del gobierno, hermanos, que es designado. Por eso el nombre, hermanos, el gobierno designado. Por eso no es únicamente el gobierno, hermanos, sino el gobierno designado. Es la parte de ese gobierno que es designado por la iglesia, hermanos, en algún sentido, hermanos. Y es por eso que nosotros estamos hablando acerca de eso, hermanos, ¿sí? La semana pasada estuvimos viendo algunos aspectos sobre esto, hermanos, sobre el gobierno designado de la iglesia. Y mirábamos, hermanos, el artículo número 8 de nuestra confesión, que leeré únicamente, hermanos, para tomarlo como referencia y recordar un poco acerca de esto. Dice, hermanos, el capítulo 8, una iglesia local reunida y completamente organizada conforme a la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Los oficiales, dése cuenta cómo dice la confesión aquí, hermanos, los oficiales designados. ¿Sí? Por un lado dice anterior, está compuesta por oficiales y miembros, y luego dice los oficiales designados. Por Cristo deben ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para que la particular administración de las ordenanzas y la ejecución del poder o el deber que Él ha confiado, o a los cuales los llama que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos y los diáconos. Entonces, tenemos, hermanos, en este sentido, un gobierno designado por Cristo, apartado por la iglesia. Eso es, hermanos, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ese gobierno designado por Cristo, apartado por la iglesia, ¿sí? Son los obispos, pastores, ¿sí? Presbíteros, ancianos y los diáconos, ¿sí? Entonces, hermanos, todas las iglesias deben de tener una organización, ¿sí? No es correcto, hermanos, que nosotros empecemos y querramos actuar como iglesia y actuemos como se vaya dando, ¿sí? Muchos hermanos ignorando, hermanos, pero eso no quita, hermanos, que esté errado. Dicen, vamos a empezar a reunirnos en la casa de fulanito y vamos a empezar a estudiar la escritura y vamos a empezar a orar, ¿sí? Y vamos a entonar algunos cantos y ahí conforme se vaya dando el tiempo vamos a ir designando quiénes son los que van a ir teniendo participación.
No, eso no es correcto. Ahora, hermanos, ojo, no estoy diciendo que no se puedan reunir en casas de alguien a orar o algo de este tipo, hermanos. ¿Sí? Eso no lo estoy diciendo, hermanos. Es bueno. ¿Sí? Pero el orden correcto, hermanos, es a través de la iglesia. ¿Sí? El orden correcto es a través de la iglesia, hermano. Es correcto, hermanos. Es correcto que quizás en sus familias, sobre todo aquellos que tienen familias creyentes, o que profesen, hermanos, el creer, es correcto, hermanos, en muchos sentidos, que quizás puedan tener un tiempo de convivencia donde se reúnan y empiecen a orar, empiecen a tener un tiempo, es correcto, hermanos. Sin embargo, hermanos, cuando eso empieza a tener un enfoque de adoctrinamiento, ahí ya no es correcto, hermano. Ahí tenemos que tener cuidado, hermano. Cuando esto ya empieza a tener un enfoque de adoctrinamiento, hay que tener cuidado, hermano. Pero es que nosotros conocemos a la persona que está enseñando. Pero la iglesia ha mandado a esta persona que haga ese trabajo de adoctrinamiento. Si la iglesia no ha mandado a esta persona que haga ese trabajo de adoctrinamiento en un lugar específico, entonces la misma persona también está incumpliendo. Si la iglesia ha mandado a esta persona que haga trabajo de adoctrinamiento a un lugar específico, pues entonces, mi hermano, si yo pertenezco a otra iglesia, que estoy en una asistencia constante a ese lugar. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces eso confunde lo que es una iglesia. No estoy diciendo con esto, hermanos, que ya no podemos ir a visitar otros lugares, para nada, hermano. Pero tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos. Una cosa no suple la otra, hermano. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto, hermanos? Les pongo un ejemplo, hermanos. Yo estoy acostumbrado a reunirme con un grupo de hermanos que no son parte de esta iglesia local. Sé que son parte de otra iglesia, pero no son parte de esta iglesia local. Y nos repartimos los días que estamos enseñando a otros. Cada quien enseña una cosa. Pero ¿qué pasa, hermanos, si dentro de ese grupo hay algunos que afirman que el libre albedrío nos puede hacer salvos? Y yo tengo la convicción de que la salvación pertenece al Señor. Entonces, ¿qué estoy haciendo allí? Muchos piensan, es que quizás a lo mejor yo voy a hacer luz en esa oscuridad y van a entrar a un entendimiento. No, hermano. En la oscuridad quizás sea más probable, hermanos, que quien se oscurezca sea el que intenta hacer luz. Y es muy probable que se empiece a desviar, hermano. Ojo, hermanos, si yo decimos con mi familia, ¿sabes qué? Como familia nos vamos a reunir a orar. Y está muy bien. ¿Sí? Pero con lo que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, es cuando en esas reuniones de familia empezamos a fomentar adoctrinamiento sin un orden. Allí es donde tenemos que tener cuidado, hermanos. Y el orden al adoctrinamiento, ¿quién lo da, hermanos? La iglesia. Entonces, si ese grupo no es mandado por la iglesia,
quien envía a un varón, hermanos, sea hombre dotado, sea diácono, sea pastor, que la iglesia lo envíe a ese lugar, entonces eso está incorrecto, hermano. En un sentido, hermanos, allí es donde entendemos lo que es el gobierno congregacional y cómo como congregación nos gobernamos en ese sentido. Ahora, hermanos, si lo que hacen es reunirse con algunos hermanos en un punto determinado para orar, ¿qué está bien? Están orando. No hay problema. ¿Sí me explico? Cuando tiene un enfoque de adoctrinamiento, allí yo le recomendaría, hermanos, que lo mejor sería hacerse un lado. Hacerse un lado, hermanos, si son un grupo de gentes que no se congregan en ninguna parte y tienen la intención de aprender, pues yo le recomendaría, hermano, no se haga un lado, hable con el pastor de la iglesia y a lo mejor puede ser un punto donde la iglesia empiece a trabajar. ¿Sí? Pero de otra manera, hermanos, es mejor hacerse un lado. Hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque las desviaciones, hermanos, doctrinales inician cuando no hay un gobierno designado dentro de un grupo de personas, inclusive dentro de un grupo de creyentes, hermano, en este sentido. Por eso, hermanos, creo yo que tenemos que tener mucho, sumo cuidado, hermanos, en este punto, hermanos. Tenemos que cuidar, hermanos. Ahora, si como iglesia decimos, ¿saben qué? Dentro de un tiempo vamos a tener, por poner un ejemplo, hermanos, un ministerio de oración donde vamos a invitar a cierto grupo de hermanos que quieran voluntariamente orar. Y por ahí empieza una hermana por acá, una hermana por acá, un hermano por allá, no, pero yo quiero participar. Ok, eso se van a juntar, por decir una idea, hermanos. Los viernes a las 9 de la mañana a orar en un lugar. Y a lo mejor dice mi hermanita, ¿sabes qué? Como ahí nos juntamos a orar los viernes a la mañana, me gustaría invitar a mi hermana en sangre, perdón, de sangre se dice, ¿verdad? En sangre. Mi hermana de sangre, a que participe también con nosotros. Ok, ahí sí puede, hermano. ¿Sí? Porque sabemos, hermanos, que en el momento que ese lugar donde X grupo de hermanos se reúne a orar y llega a haber un sentido de adoctrinamiento necesario en algún punto, hermanos, a ese lugar, por designio de la iglesia propia, hermanos, en el caso de Torrefuerte, quien tendría que ir a enseñar, hermanos, o tendría que ser el pastor, o tendría que ser yo. Ir a ese lugar, a esas reuniones, los viernes a las 9 de la mañana, a dar una instrucción sobre la oración. A lo mejor saben que quieren conocer algo sobre la oración. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermanos? Para ir yendo en el orden, hermanos. Ese es el orden correcto que debe ir yendo en las iglesias, hermanos. Y tenemos nosotros que ir aprendiendo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia cristiana, ¿sí? O la iglesia, no son 2 o 3 creyentes que se reúnen, hermanos, a hacer lo que quieran para tomar un café. ¿Sí? No son 2 o 3 creyentes que se reúnen regularmente para orar y para leer las escrituras. Incluso, hermanos, ojo, la lectura de las escrituras públicamente con una intención de adoctrinamiento, hermanos, también es de cuidado. Pero ese es otro tema que veríamos más adelante. ¿No? Las iglesias, hermanos, debemos aprender a estar bien estructuradas para trabajar conforme a un orden estructurado. ¿Sí? Y que no haya esa necesidad de que los miembros
estén aquí y allá, sino que sean adoctrinados en sus iglesias. Ahora, hermanos, la iglesia miró el don del llamado a un varón o un hermano dotado, ¿sí? A ese hermano dotado, con más peso, el ministro de la iglesia establecido, los ministros, se enfocan a adoctrinarlo, pero hay cuestiones que a lo mejor puede aprender de otros hermanos en otras iglesias con las que se tiene comunión. Pues adelante, se le permite que se le adoctrine a ese hermano. En ese sentido, hermanos, tenemos que aprender. Leo el artículo 9, hermanos, para iniciar. Ya casi nos llevé media hora, ¿no? Y vamos a iniciar. Pero necesitaba poner en contexto, hermanos, para poder ver la importancia de lo que vamos a hablar en este momento, hermanos, ¿sí? Dice: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para ello mediante la votación ordinaria de la iglesia misma. Puntos a aclarar o puntos a tener en cuenta, hermanos. Votación ordinaria. Ahorita vamos a ver qué se refiere a esto de votación ordinaria. Y sean solemnemente apartados mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algún otro anciano constituido anteriormente a esta, y para el oficio de diácono que sea escogido mediante el mismo tipo de votación, es decir, la votación ordinaria, y mediante oración y el mismo tipo de imposición de manos, hermanos, ¿sí? Entonces, artículo 8 nos dice que es necesario, hermanos, para estar completamente organizados. Ojo, hermanos, primero, no confundamos esto, hermanos. Pluralidad, ahí está. Pluralidad. Ahí está. Es que le quise quitar, le había puesto di, pero se la va a poner bien. Ahí está. Pluralidad, ojo, hermanos, de oficiales. Vamos yendo por partes, hermanos, para ir organizando la iglesia como iglesia correcta. Lo primero que se tiene que buscar es una pluralidad de oficiales. Ojo, hermanos, no estoy diciendo en primera instancia, no estoy diciendo que no sea correcto, hermanos, eso es a lo que toda iglesia tiene que caminar. Porque no estoy diciendo aquí pluralidad de ancianos. ¿Sí notaron eso, hermanos? Que no es pluralidad de ancianos, es pluralidad de oficiales. No estoy diciendo, hermanos, que la iglesia tenga que buscar, es necesario, hermanos, como lo estudiamos la vez pasada, que se busque una pluralidad de ancianos. ¿Sí? Pero creo, hermanos, que es conveniente que antes de buscar una pluralidad de ancianos, tenemos que tener una pluralidad de oficiales. ¿Sí? Es decir, hermanos, que el oficio del gobierno designado no caiga sobre una sola persona, hermano. Eso es lo que se tiene que encaminar. Esta pluralidad de oficiales pastores y diáconos. ¿Sí? Hermanos, el camino que como iglesia hemos estado llevando, hermanos, para reformar el trabajo que hacemos, hermanos, en cuanto a lo referente a la oración a Dios, hermano, no ha sido porque se ha dado como ha salido, hermano. Por la misericordia de Dios, hermanos, Él ha establecido un orden bíblico que creemos se debe de ir encaminando, hermanos. ¿Sí? En este caso, como iglesia, hermanos, nosotros hemos encaminado a primera instancia la pluralidad de oficiales, esperando en un futuro, ¿sí?, llegar a la pluralidad de pastores, pero también a la pluralidad de diáconos, hermano. ¿Sí? Entonces, el entendido de la pluralidad, hermanos, no es únicamente, hermanos, tener más de 2 pastores.
Porque muchas veces, hermanos, se comete ese error y con la ansiedad de querer y verse más bíblicos, empezamos a nombrar pastores. Y luego pregunta, ¿y cuántos diáconos hay en tu iglesia? Pues ninguno. Pero hay 3, 4 pastores. Y ojo, hermanos, no estoy diciendo, hermanos, que pecadores no son iglesia, no. Sino que hay que buscar un orden, un equilibrio, hermano. En establecer primero esa pluralidad de oficiales, hermano. Y en el futuro, hermanos, conforme trabaje esa pluralidad de oficiales, conforme el Señor vaya repartiendo los dones en la iglesia, se va a ir dando, hermanos, esta pluralidad de pastores y más diáconos para el oficio. ¿Sí? Como leíamos ayer, hermanos, si nosotros a la vuelta, no hay un tiempo determinado, hermanos, pero yo pensaría, hermanos, si nosotros a la vuelta de 2 años continuamos igual, hermanos, lo más fácil para muchos sería, es que Dios así lo ha querido. Pero hermanos, si nosotros a la vuelta de 2 años, por decir un tiempo, continuamos igual, hermanos, no podemos quedarnos en la idea, es que porque Dios así lo ha querido. No, es porque nosotros hemos sido infieles en lo que se tiene que hacer. Muchas veces, hermanos, decimos, es que el crecimiento no es importante. Sí, yo entiendo, hermanos, el crecimiento no es importante. Pero la gran comisión es un mandato. Y aunque sabemos que nosotros no vamos a hacer la obra, ¿sí? Nosotros sí tenemos que salir a predicar el evangelio. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, ¿cómo? No nos quedemos en la idea, hermanos, porque creo que esto es peligroso. Es que Dios va a traer a los que han de ser salvos. Y nos quedamos aquí adentro y no hacemos nada. Y que Dios, cuando Dios quiera, que traiga. Hermanos, eso se le conoce como hipercalvinismo, hermanos. Y está muy cerca de ser una herejía, hermano. Entonces tenemos que cuidar eso, hermanos. Pero por eso como iglesia, hermanos, vamos caminando, hermanos, ¿sí? Y esperamos, hermanos, con esta pluralidad de oficiales, que poco a poco vayamos aprendiendo más, vayamos creciendo. Empecemos a hacer obra también, hermanos, evangelística. Empecemos a salir a predicar. Empecemos, hermanos, a obrar en la gran comisión, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para que esto se empiece a dar. Y en el lapso de un tiempo, hermanos, por decir, no sé, decir ahorita 2 años, hermanos, por decir un número, hermanos. Puede ser 1, pueden ser 3, pueden ser, pero hay que tener cuidado, hermanos, si somos negligentes en ese aspecto. ¿Sí? Poder trabajar en eso, hermano. Ahora, hermanos, tenemos entendido que esto se tiene que hacer y a esto tenemos que ir. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Este es como si dijéramos el punto hacia donde vamos, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Prácticamente, hermanos. Bueno, primero, hermanos, el requisito principal para la designación de ese gobierno, es decir, hermanos, el requisito principal para designar oficiales, ¿sí? Es que el varón que sea designado sea cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo. Es decir, primero, hermanos, nosotros no tenemos derecho a poner en el oficio a quien nosotros querramos. ¿Sí? Es poner en el oficio a aquella persona que ha sido, ¿sí?, dotada y cualificada por el Espíritu Santo para esa obra. No es el hermano que me cae mejor, no es ese. No es el hermano que tiene más carisma para hablar, no es ese. Ojo, hermanos, no es al hermano que veo todos los domingos puntualmente en la iglesia. Es importante, sí, pero no es ese, no es eso. Claramente, si no veo a este hermano todos los domingos, pues es seña de que definitivamente no es.
pero eso no es lo que lo hace. ¿Sí? Hay ciertas características, hermanos, que nosotros tenemos que ver en los varones para esto, hermano. Nosotros tenemos que aprender a ver eso, hermano. No es poner al frente a quien quiera porque quiera. ¿Sí? Mucho menos, hermanos, como en algunas iglesias se hace, hermanos, que lamentablemente así pasa, hermanos, es una realidad que pasa. El pastor pone a su hijo para que cuando el pastor no esté, el hijo quede como pastor. Lamentablemente en muchas ocasiones así pasa, hermano. Por la misericordia de Dios, muchas veces, hermanos, pasa porque la iglesia lo reconoce. Y cuando la iglesia lo reconoce, hermanos, es totalmente válido. Y cuando está dotado por el Espíritu Santo, es totalmente válido. ¿Sí? Es decir, hermanos, ser hijo de pastor no te descalifica para continuar como anciano en esa iglesia. Al contrario, hermanos, por la formación que de ser hijo de pastor, si el pastor, hermanos, está ejerciendo bien su sacerdocio en su hogar, que es demanda del pastor, entonces quiere decir que ese hijo va a estar bien instruido, y si Dios tiene misericordia y le dota, le da el llamado, ese hijo va a entrar al ministerio, hermano. Pero no necesariamente tiene que ser así. La iglesia tiene que ver ese llamado, hermanos. Entonces es ver ese llamado. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado de nombrar para el oficio. Vamos a caminar, hermanos, hacia allá, a la pluralidad de pastores, a la pluralidad de diáconos. Ahorita tenemos una pluralidad de oficiales, hermanos, vamos a caminar hacia la pluralidad de pastores y la pluralidad de diáconos. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no nombrar a quien querramos porque nos caiga bien. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado de eso, hermanos. ¿Sí? En cuestión práctica, hermanos, para esto hay muchas iglesias Hay algo, hermanos, que hacen cada inicio de año. Yo creo que esto es muy bueno, hermanos. Una consulta nominativa. ¿Qué es esta consulta nominativa, mis hermanos? ¿O a qué se refiere esta consulta nominativa? Esta consulta nominativa es, hermanos, ¿sí? Cada año los oficiales, en el sentido, hermanos, dirigidos por los ministros, los pastores ordenados, consultan con la iglesia si hay varones que vean ellos con el llamado, ya sea para el pastorado o para el diaconado. Hacen una consulta, hermanos, por lo regular se reparten unos papelitos en una sesión de negocios al iniciar el año. ¿Sí? Se reparten unos papelitos, esos papelitos se regresan, se entregan, son vistos por los oficiales, ¿sí? Y los oficiales de ahí ven si hay alguien. Ojo, hermanos, no quiere decir, hermanos, que al dar el papelito, todos tienen que poner a alguien. Hermanos, si no ven a nadie, pues no se pone. Nadie. Si ven a alguien que creen que sí puede, hermanos, ser encaminado a esas características, entonces sí. Pero se ponen las razones del por qué sí. Ahora, hermanos, no esperemos perfección en estos, hermanos. Es decir, hermanos, no podemos esperar, hermanos, a que fulanito hermano queremos nombrarlo diácono o queremos nombrarlo pastor y tenemos que esperar hasta que este hombre sea perfecto. ¿No, hermano? Un servidor, hermano, sigue teniendo las mismas fallas, o bueno, no las mismas, sino sigue teniendo fallas y no es perfecto, hermano. ¿Sí? Entonces, no esperemos hasta que se dé esa perfección, hermano. Veamos, hermanos, que hay una dirección que lo va encaminando hacia el ministerio, ya sea de diácono o de pastor. ¿Sí? Entonces, después de esta consulta nominativa, hermanos, viene algo que se conoce, hermanos, o lo he acomodado, hermanos, para entenderlo en alguna cuestión práctica, hermanos, ¿sí? Como iglesia lo entendamos como una cuestión práctica, hermanos, ¿sí? Esa es la intención, que como iglesia lo vamos en una cuestión práctica, hermanos. Esta consulta nominativa va a arrojar ciertos nombres.
¿sí? Arroja ciertos nombres. Primero, hermanos, de esos que se arroja, debe de haber una elección. Esta consulta nominativa pasa a una elección. Ojo, hermanos, dentro de la confesión de fe no aparece esto. Dentro de nuestra confesión de fe, hermanos, nos empieza a enseñar o empieza a afirmar de aquí en adelante, de la elección en adelante, ¿sí? No de la consulta nominativa. Sin embargo, hermanos, si nosotros estudiamos registros de las iglesias reformadas que redactaron la confesión de fe y a través de la historia, en los registros escritos, en sus actas de asamblea, esto sí va a aparecer, ¿sí? Entonces no es algo que se nos ocurre porque se ocurre, hermanos. No es algo que se inventó en este tiempo, hermanos. No es algo que al hermano Hugo se le ocurrió. No, no, hermanos. Es históricamente hablando, hermanos, se ha visto de esa manera. Hechos 6, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué se hizo con los diáconos que fueron elegidos en Hechos 6? Primero se hizo una consulta nominativa para que entre ellos eligieran a estos hermanos. Y después de esa elección, hermanos, los ordenaran, que es lo que vamos a ver después, hermanos. Pero, hermanos, con esta elección que se hace, hermanos, del resultado de la consulta nominativa, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros ahorita en México, hermanos, estamos en épocas de elecciones, ¿verdad? Estamos en tiempo de elecciones. Y cuando hablamos de elección, lo primero que se nos viene a la mente, lógicamente, va a ser las elecciones que hacen para lo del gobierno civil. ¿Cómo se hacen las elecciones para el gobierno civil aquí en México, hermanos? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cómo se hacen? Por votación. Antes de la votación, hermanos, sucede algo. Y antes de la campaña sucede algo. Bueno, cada quien escoge su candidato. Los grupos, hermanos, escogen un candidato. ¿Sí? X grupo escoge un candidato, el grupo de este lado escoge otro candidato y el grupo de aquel lado escoge otro candidato. Y tienen, hermanos, 3 candidatos. Y esos 3 candidatos se ponen a votación de todos. A ver quién gana de esos 3. Y el que tiene la mayoría, bueno, no la mayoría, perdón, el que tiene más votos de esos 3 es el que gana. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el proceso, hermanos. Cuando hablamos de elección, a eso se nos viene a la mente, hermanos. Desafortunadamente, hermanos, ojo, hermanos, desafortunadamente lo digo, con todo el respeto, hermanos, pero reconociendo, hermanos, que no es correcto, muchas iglesias cristianas hacen eso para nombrar a sus oficiales. A ver, dentro de la iglesia escojamos a 2 o 3 varones que van a competir entre ellos para el puesto de diácono. Y vamos a escoger otros 2, 3 varones por acá que van a competir para el puesto de pastor. Y de ahí vamos a sacar un diácono y un pastor más. Eso no es correcto, hermanos, ¿sí? Eso no es correcto, hermanos. El sentido de elección, hermanos, del ministerio es la iglesia, ¿sí? Completa llama al varón, hermano. ¿Sí? ¿Por qué digo que no es correcto, hermanos? No hay un solo ejemplo en las Escrituras, ¿sí?, donde se ponga a 2 o 3 a competir por esto. No hay un solo ejemplo. Ah, me va a decir, hermano, pero el sucesor de Judas, había 2. Pero uno no fue elegido por mayoría, ¿verdad? En primera instancia. Uno no fue elegido por mayoría, entonces no aplica, hermanos, ¿sí? Entonces, no hay un solo ejemplo bíblico. Sin embargo, sí tenemos ejemplos donde se le ordenó a la iglesia que eligieran y la iglesia
eligió. Tenemos ejemplos bíblicos donde la iglesia o donde los apóstoles mandaron a ciertos siervos, el caso de Tito y de Timoteo, para que corrigiesen lo deficiente, y la forma en que iban a corregir lo deficiente era estableciendo ancianos en cada iglesia. Recordemos que a Timoteo le dice que establezca ancianos en cada iglesia. El caso de Tito, hermanos, le dice que establezca ancianos en cada ciudad, hermanos, pero es relativamente lo mismo. Entonces, hermanos, el término elección se debe entender en lo que la confesión nos dice, hermanos, cuando estuvimos leyendo. Mediante votación ordinaria, dice, artículo número 8, hermanos, de nuestra confesión. Mediante votación ordinaria. Esa elección o esa designación que el apóstol Pablo le dice a Timoteo y a Tito, y que se les encarga, hermanos, a las iglesias que hagan, se debe hacer mediante votación ordinaria. ¿Qué es una votación ordinaria? Primero, hermanos, ¿sí?, los oficiales no deciden quiénes van a ser los sucesores o quiénes van a ser sus compañeros en cuanto al ministerio. Es decir, mis hermanos, nosotros encaminando hacia un futuro de la prioridad de ancianos, hermanos, el anciano que comparte el ministerio con nuestro pastor, el pastor que comparte el ministerio con nuestro pastor, no va a ser elegido por el pastor, hermano. Ahora, tiene que ser, hermanos, autorizado en un sentido mediante la imposición de manos por el pastor, sí. Ahorita vamos a ver esto. Pero la elección no depende de él. Recordemos que los pastores, hermanos, y esto lo vamos a ver también cuando estudiemos el libro, tienen un poder de ejecución. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta votación ordinaria, ¿qué significa esta votación ordinaria, hermanos? La votación ordinaria significa, hermanos, toda la iglesia está de acuerdo en que X persona tiene el don. Ojo, hermanos, votación ordinaria no es la mayoría más uno, porque muchas veces pensamos eso, hermanos, que la mayoría más uno, ya con eso. No, hermanos, si en la consulta nominativa que se da, ¿sí?, los oficiales ven que a X hermano el 51% de los miembros lo vieron con el llamado, los oficiales no van a decir, este hermano, hay que instalarlo, porque el 51% de los hermanos lo vieron. No, hermanos, lo que van a hacer los oficiales es, ojo, el 51% de los hermanos vio a este hermano como con el llamado, ya sea para el pastorado o para el diaconado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar con ese hermano, porque la iglesia, alguna parte de la iglesia ya le está viendo el llamado. ¿Y por qué no quizás el próximo año, con lo que se trabaje con este hermano, o en la próxima consulta nominativa, quizás más gente ya lo va a ir viendo? Y va a llegar un punto, hermanos, en el que este hermano va a ser visto por la iglesia como un hermano dotado, un hermano, un pastor, un anciano. ¿Sí? Ese es el proceso, hermanos. A eso nos referimos cuando hablamos de elección. ¿Sí? De la misma manera, hermanos, en que nadie puede ser expulsado de la iglesia sin la autorización de la iglesia, nadie puede ser apartado de la comunión sin autorización de la iglesia, ¿sí?, nadie puede ser llamado al ejercicio de la disciplina de la iglesia sin autorización de la iglesia. Se puede exhortar en unos días necesarios, pero nadie puede hacer, hermanos, una ejecución de la disciplina de la iglesia sin autorización de la iglesia. ¿Sí? De la misma manera, nadie puede nombrar a un varón para el oficio sin autorización de la iglesia local. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer la iglesia local. Eso fue lo que hicieron en Hechos 6, hermanos. Esa es la importancia, hermanos, de por qué quise hablar de la consulta nominativa antes de hacer esta elección.
Recordemos, estamos tratando de aprender cuestiones prácticas, hermanos, ¿sí? Recordemos, hermanos, esto es un estudio, no es una predicación por sí. ¿Sí? Aquí nos vamos a enfocar a cuestiones más prácticas, hermanos, y así es como lo hemos estado llevando, cuestiones prácticas que como iglesia nos lleven a reformar estas prácticas, hermanos, ¿sí? Y es por eso que tenemos que ir buscando hacer esto. Después de esto, hermanos, después de la elección, la ordenación. Ojo, hermanos. Entre esta consulta nominativa y esta elección, ¿sí? Hay algo que es sumamente importante, hermanos. ¿Alguien tendrá una idea? Exactamente, hermanos. ¿Y falta alguna cosa más? El ayuno, hermanos. El ayuno y la oración, la misma confesión también lo dice de esa manera, hermanos, ¿sí? Cuando aquí se hace esta consulta nominativa y se ven los candidatos, hermanos, es necesario, hermanos, y se hizo, recordemos que se hizo, invitar a la iglesia a ayunar y a orar por esa elección que se va a hacer. Es muy probable, hermanos, que para aquí ya tenemos, por lo menos, hermanos, el pastor, los oficiales, ya saben qué hermano fue el que tuvo, hermanos, o que fue elegido en esa consulta nominativa. Pero esa elección, hermanos, se va a dar hasta que la iglesia se haga saber, ¿saben qué? Se tiene otra sesión, ¿sí? Dirigida por el pastor, aunque, hermanos, el pastor va a comunicar con los diáconos, o los pastores van a comunicar con los diáconos el resultado, ¿sí? E inclusive los pastores o el pastor pueden pedir consejo con los diáconos. Quien tiene que hacer pública la elección a la membresía primero es el pastor o los pastores. Ellos hacen público, ¿sí? ¿Saben qué, hermanos? En esa consulta nominativa se ha visto a fulanito hermano con el llamado al pastorado. O ha reconocido la iglesia a fulanito hermano como hermano dotado, que ese lo vamos a ver más adelante, hermano. O lo ha visto la iglesia como diácono. Se da el resultado, ¿sí? Después de haber ayunado y después de haber orado. ¿Por qué, hermanos? Porque como humanos nos podemos equivocar. Y la idea es no equivocarnos. Para eso se necesita la oración y el ayuno. Y se elige X persona para pastor y X persona para diácono. Después de esto, hermanos, se da un tiempo prudente, no mucho, hermanos, un tiempo prudente para pasar a lo que es la ordenación. Esta ordenación, hermanos, tiene que ser un evento público. ¿Sí? ¿A qué me refiero con evento público, hermanos? Esto, hermanos, de acá se hace dentro de la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Acá no le vamos a preguntar a alguien que no forme parte de la membresía quién tiene el llamado, hermano. En la ordenación, hermanos, sí se va a hacer públicamente. ¿Sí? Quedaríamos cortos, hermanos, si nosotros hacemos el acto de elección únicamente. Tenemos que, estos que fueron elegidos también, ¿sí? ¿Por qué se da ese tiempo, hermanos? ¿Por qué se da ese tiempo? Para poder hacer esto acá también, hermano. Para que se haga esto otra vez acá. ¿Sí? Ahora, hermanos, ya supimos que fulanito hermano fue nombrado pastor, fue nombrado diácono. Hay que orar y que ayunar por ese hermano, como iglesia.
para el tiempo de su ordenamiento. Para esto es importante, hermanos, que entendamos bíblicamente lo que es ayunar. ¿Sí? Es importante que entendamos lo que es ayunar, hermanos, aunque en este momento, hermanos, acabamos de pasar por el proceso, en el caso de se eligió diácono, y se hizo la oración y el ayuno, hermanos. De hecho, si mal no recuerdo, hermanos, allá atrás hay unos folletitos sobre la oración y el ayuno, ¿verdad, pastor? ¿Sí? Allá atrás, si alguien recuerda y quiere recordar lo que vimos antes, agarra el folletito allá atrás, hermano. Debe de haber algunos todavía, si mal no recuerdo. Ahí está, miren, ahí se los está enseñando el pastor, ahí está. Miren. Se puede ir a agarrarlo y entender un poquito más sobre lo que es el ayuno. Porque es importante, hermanos, el ayuno, hermanos. Y nomás de forma breve, hermanos. El ayuno no es simple y sencillamente dejo de comer alimento, hermano. Porque muchas veces pensamos, es que hoy, este día me voy a poner en ayuno. Y te vas a trabajar. En ese momento que te fuiste a trabajar, el ayuno bíblico ya lo quebrantaste. En ese momento que ejerces una labor, el ayuno bíblico ya lo quebrantaste. Tu ayuno, en cuanto a cuestión de alimento, ese no se ha quebrantado. Ese ahí sigue. ¿Sí? Pero esa es otra cosa, hermanos. Para algunos trae consecuencias para el cuerpo buenas. El tener ayuno cada cierto tiempo. Pero eso no es el ayuno bíblico, hermanos. ¿El ayuno bíblico qué es, hermanos? El ayuno bíblico es, dejo cualquier cosa que estoy haciendo y me dedico completamente a oración, a lectura de la palabra, a estudiar su palabra, a eso, hermano. Pero yo nomás puedo hacerlo durante 2 horas. Haz un ayuno de 2 horas, pero hazlo bien. Y que no se confunda con tu devocional personal, hermanos. Porque si se confunde con tu devocional personal, pues no es un esfuerzo, hermanos, que estás haciendo. ¿Sí? Entonces, es ese ayuno, hermanos. Se hace, hermanos, por medio de oración y ayuno. Y también, hermanos, en estos 3 minutitos que nos quedan, por medio de imposición de manos. ¿Sí? Primera de Timoteo 5:22, hermanos, el apóstol Pablo hace una advertencia. Ojo, hermanos, no tenemos un ejemplo bíblico, tal cual así, explícito, de un proceso de imposición de manos. No hay, hermano. Sin embargo, hermanos, de forma explícita, sí hay referencias a esto, hermano. ¿Sí? Primera de Timoteo 5:22 nos dice, no impongas con ligerezas las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿A quién está escrita la epístola del apóstol Pablo? A Timoteo. Pues sí, ¿no? A Timoteo. ¿Sí? ¿Y cuál es el mandato que le da a Timoteo? ¿Sí? Que corrija las deficiencias que se están viviendo en la iglesia de Éfeso. Y para corregir esas deficiencias que se están viviendo en la iglesia de Éfeso, hermanos, les está diciendo que establezca ancianos y obispos. Pero le dice, pero ten cuidado. No impongas con ligereza. Entonces, hay una imposición de manos, hermanos. Hechos 6, 7, ¿sí? ¿Me lo puede leer, por favor? Dice, decía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles y orándoles impusieron las manos. Ese lo podríamos tomar como un ejemplo, hermanos, ¿sí? Como un ejemplo de un tipo de lo que se podía hacer, hermano. Pero no un ejemplo de lo que nosotros hacemos. ¿Sí? O sea, la imposición de manos que hicieron los apóstoles no es la misma imposición de manos que nosotros tenemos que hacer, hermano. Porque esa imposición era para el oficio continuo. ¿Sí? Ojo, es un buen ejemplo. Sí es un buen ejemplo. Pero si entendemos las diferencias, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico?
Las manos eran impuestas en ellos, hermanos, para que ese oficio, por medio del mandato divino de los apóstoles, de Dios a través de los apóstoles, se continuara. Y eso es una imposición de manos, ¿sí? Ahora, ¿lo podemos usar como ejemplo? Sí, pero en el entendido correcto. Ahí empezó el oficio como diaconado. Anteriormente a eso no existía, ¿no? Entonces, el sentido primario de eso es determinar que de ahí, miren, esta elección de diácono no fue una ocurrencia cualquiera, fue un mandato divino por medio de Dios, hecho por los apóstoles, en donde esa imposición de manos fue lo que dio, ¿sí? Ahora, nosotros ahora, hermanos, en ese proceso de imposición de manos, con esto vamos a ir terminando, imponernos las manos en ese sentido, pero no en el sentido apostólico, ¿sí? Sino en el sentido, hermanos, como iglesia. Estamos delegando una actividad. Les voy a decir por qué, hermanos. ¿Sí? Porque nosotros como iglesia, hermanos, en algún sentido, también, hay diáconos que, ojo, no es el paso número 1 para ir al paso número 2, pero hay diáconos que suben o que van al pastorado. No es que tenga que ser el paso 1, primero ser diácono y luego ser pastor, no. Conforme a las necesidades de la iglesia, hermanos, también se van viendo los dones que van siendo necesarios y puede haber ese cambio. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido, pero en un sentido, pues, sí podríamos tomarlo como ejemplo. ¿Sí? Como un ejemplo de imposición de manos, hermanos. Pero esa es la imposición de manos, hermanos, hasta aquí. Bueno, ¿quién tiene que hacer eso? Los oficiales, hermanos, específicamente los pastores establecidos en la iglesia. O el pastor. Ese tiene que ser el proceso, hermanos. ¿Sí? Ahí es donde se hace el trabajo, hermanos, del gobierno congregacional. ¿Dudas, hermanos, hasta aquí? No hay dudas, hermanos. ¿Sí está más o menos entendido el proceso? ¿Sí? Bueno, hermanos, vamos a orar, hermanos, para finalizar y después vamos a tener un pequeño receso.